Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestra sesión de Panorama Económico y Financiero, la primera del año 2025. Hoy estamos grabando, es el día 7 de enero y lo que vamos a hacer hoy es vamos a hablar del panorama económico y lo que está priceado en los activos financieros. Y para eso tenemos la compañía de un invitado especial, David Camposeco, nuestra cabeza de Asset Allocation. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos a Charlie en la parte de análisis económico y tenemos a Federico en la parte de renta fija. Y con eso, pues vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final. Nos gustaría que participaran mucho a través del chat o en vivo. Y con eso comenzamos. Muy bien, pues vamos a empezar con la parte del entorno macroeconómico. Y bueno, aprovechando tu presencia, David, platícanos, ¿qué estás viendo en el escenario macro global y qué crees que pueda sorprender en el 2025? Bueno, primero empezaría por un poco el escenario de consenso o el escenario base, hacia dónde se está moviendo, lo que se puede extraer de las expectativas del mercado, hacia dónde cree el mercado que nos estamos moviendo, y con base en eso luego puedo hacer pues ya qué creemos nosotros, qué creo yo que puede pasar diferente. Pero el escenario central yo creo que se está coalesciendo alrededor de una tesis en donde la economía de Estados Unidos permanece muy fuerte. Es debatible si hay una pendiente de desaceleración hacia el futuro, o si realmente como que va a permanecer en los niveles de desempeño económico que tiene ahorita, que en realidad son más arriba del promedio, ¿no? Pero bueno, al final es un escenario de una economía fuerte en Estados Unidos, ¿no? Al mismo tiempo, de cierta continuidad en torno a la debilidad de la economía en Europa, ¿no? Esto, en realidad, como resultado de varios factores, un poco la demanda global por los bienes que produce Europa está un poco deprimida, y sobre todo pues simplemente la atonía de la economía de China, que es este motor de crecimiento importante, en particular de demanda desde el punto de vista europeo, y también desde el punto de vista latinoamericano, que es en general un productor de commodities, por ejemplo Chile o Brasil. Entonces, hacia adelante yo creo que las expectativas son unas de un desempeño, pues la verdad, bastante magro económico en China, y que ese desempeño magro se contagie como menor demanda agregada global, ¿no? De commodities, lo que tiene implicaciones para Latinoamérica, y también de bienes manufacturados, en particular de lujo, que tiene implicaciones para Europa, ¿no? Entonces, un poco para resumir: Estados Unidos fuerte, Europa débil como resultado de China, Latinoamérica débil como resultado de China, Japón fuerte, aunque con presiones inflacionarias, un cierto desbalance macroeconómico menor. Digo, para los estándares japoneses es un desbalance macroeconómico, pero un desbalance macroeconómico menor. Y pues básicamente ese es el entorno en términos de la economía real. En términos de la economía nominal, inflación, política monetaria, en realidad es con la mayoría de los bancos centrales, exceptuando Japón y Brasil, un escenario de recortes de tasa, simplemente porque venimos de un periodo inflacionario muy alto, ¿no? Y entonces, pues más bien de recortes hacia la normalización, en la medida en que los precios van regresando a su comportamiento normal pre-pandemia, disculpa. Y bueno, creo que ahí es donde realmente está la carnita de la discusión, ¿no? En particular, mucho de hacia dónde se va a mover el desempeño de los activos tiene que ver con la profundidad de recortes que van a haber en Estados Unidos, cuánta liquidez va a haber global, y cómo va a jugar esos recortes, por ejemplo, con los recortes que puede hacer el Banco Central Europeo, si va a recortar todavía más que la Reserva Federal, y que eso tiene implicaciones de si el euro se va a apreciar más o se va a depreciar más que el dólar hacia adelante. Y pues en general la discusión está muy en torno a estas trayectorias de recortes, ¿no? Muy bien. Oye, y a ver, entrando específicamente a Estados Unidos, Sí. hay mucha debate sobre qué tanto del crecimiento fuerte que hemos observado ha sido política fiscal y su rezago. También hubo una caída importante ahí en la tasa de ahorro en Estados Unidos. ¿Y qué tan sostenible es eso? ¿O qué tan, en verdad, si hay fortaleza interna dentro de la economía americana? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hay un componente de fortaleza, en particular cuando hablamos del mercado laboral,
¿no? Y es simplemente un asunto de oferta y demanda. O sea, creo que queda muy claro que después de la pandemia la demanda por trabajadores creció desproporcionadamente a la oferta por trabajadores y eso ha presionado los salarios al alza y eso le ha dado al consumidor en Estados Unidos la oportunidad de seguirle el paso a la inflación e incluso consumir en términos reales más de lo que consumía antes, ¿no? Lo que quiere decir que en términos nominales pues está consumiendo mucho más, ¿no? Y eso a mí me parece que es un resultado del equilibrio del mercado laboral en el que estamos. Ahora, podríamos hacer el argumento que hacia adelante la economía real podría desacelerarse y tener spillovers negativos sobre el mercado laboral, pero bueno, o sea, a los analistas económicos llevan haciendo ese punto los últimos 18 meses y el mercado laboral sorprendió hoy en la mañana al alza, ¿no? O sea, en realidad sí hay evidencia de que esté fuerte. Ahora, al punto de la política fiscal, jugó un papel importante, claro, por supuesto, ¿no? Ese papel, a mi parecer, fue inflacionario, pero además, la expectativa, el escenario central es que esa política fiscal de alguna manera siga, ¿no? Al final se prevén recortes en impuestos en Estados Unidos y eso pues hace más grande el pie, ¿no? O sea, menores impuestos, menores distorsiones, mayor productividad, mayor consumo, ¿no? Entonces, también creo que aunque sea política fiscal, el escenario base es que continúe. Y bueno, se habla mucho del tema de recortes de impuestos a las empresas, el impacto positivo que puede ser, y un poco se compara la política de Trump con Reagan, ¿no? Un supply side economics, ¿no? O sea, que el crecimiento venga del lado de la oferta, no del lado de la demanda. Pero eso realmente ya no hay condiciones tan laxas como había la primera vez que llegó Trump y como le tocó a Reagan también, ¿no? Entonces, ¿qué tanto va a funcionar ese Claro, ¿no? O sea, la preocupación, yo creo, y por condiciones laxas, yo creo que te refieres en particular al espacio fiscal que hay, ¿no? O sea, si en Estados Unidos tienen realmente el espacio, porque la deuda en Estados Unidos es muy alta y hay preocupaciones de que esto sea sostenible. Ahora, indiscutiblemente eso, hay dos sopas. O alcanza o no alcanza, ¿no? La verdad. Ahora, para que alcance es simplemente a través de más deuda. Y eso quiere decir que simplemente el Tesoro se compromete con financiar este gasto y que simplemente sale a endeudarse más. Yo creo que ese es el escenario central y ese es uno en donde pues sí hay presiones a las tasas, ¿no? Hay presiones a las tasas claramente porque pues se incrementa la oferta y asumiendo una demanda constante pues eso tiene implicaciones de presión al alza las tasas, ¿no? La otra es que simplemente no alcance, es decir, que no haya un consenso y que el recorte tributario sea menor de lo que se está esperando porque simplemente el espacio fiscal es más reducido, que haya... Vamos, que políticamente no sea viable este nivel de gasto y que sí se revierta. Como ese no es el escenario central. Si eso llegara a pasar, pues tendría implicaciones muy negativas para el desempeño de los activos de riesgo en Estados Unidos, ¿no? Porque todo el mundo ahorita está imaginándose un escenario en donde va a haber ese espacio fiscal, o bueno, se va a conceder ese espacio fiscal, ¿no? Va a haber esa deuda y entonces eso pues va a tener los spillovers que ya mencioné. Si eso no pasa, tienes que regresar a un nivel de precios en donde eso no pasa y eso puede ser doloroso, ¿no? Por supuesto. Oye, y aprovechando, perdón que te agarre, pero ¿dónde crees que está más notorio esa incorporación de esa expectativa en los diferentes activos que hay? Híjole, en realidad yo diría que son todos los activos de riesgo, ¿no? La respuesta a la que como que todo el mundo quisiera gravitar es al S&P y en particular al Max 7, ¿no? Que es en donde la evaluación está claramente más apretada, ¿no? Ahora, lo que pasa es que las Max 7, una vez que las analizas bottom up, es decir, si te metes a ver el balance, si te metes a ver dónde vienen las utilidades y así, en realidad hay otros componentes que las destacan del resto de las empresas, ¿no? Sí están muy caras y están muy sobrevaluadas y esto claramente apunta a cierto el riesgo es mucho más alto mientras más alta sea la evaluación, ese es tu punto, ¿no? Ahora, honestamente, también los spreads de high yield están apretadísimos, ¿no? Sí. O sea, en realidad todos los activos de riesgo en Estados Unidos están caros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más caro? El Max 7. Ahí sí estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Y yendo en línea con lo que estás comentando, hay algunos economistas que tienen una tesis diferente a, digamos, la mayoría. Me gustaría escuchar tu punto de vista con respecto a que algunos economistas, lo que están mencionando es que cambió la estructura de cómo vive, cómo funciona el trabajo en Estados Unidos debido a la pandemia.
y entonces eso cambió dónde vivía la gente, el consumo, y entonces las comparaciones que se hacen pre-pandemia a post-pandemia en términos de la economía no son tan comparables, no es tan justo el decir vamos a regresar a inflaciones inferiores al 2%. Hay que recordar que la última década, 2010-2020, la inflación de Estados Unidos estuvo mucho más abajo del objetivo, que es 2%, y estos economistas lo que mencionan es que en realidad estructuralmente la inflación va a estar por encima. Con base en lo que estás comentando, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a la estructura de la economía? ¿Es comparable, no es comparable? ¿Hacia dónde va esto? Es una buena pregunta. Igual, bueno, primero me voy a concentrar en eso y después voy a traer a Carlos a la conversación, porque sé que también eres bastante estudioso del mercado laboral en Estados Unidos y a un nivel como muy granular, entonces también me gustaría saber tu opinión. Pero yo lo que creo es, y lo que se ve en los datos tampoco, es hay claramente una reconfiguración de la canasta de consumo en Estados Unidos, del consumidor promedio, ¿no? De rotar más hacia servicios versus bienes, ¿no? O sea, por poner un ejemplo muy exagerado, pre-pandemia el gasto era 50-50 servicios y bienes, y ahora es 70-30 a favor de servicios, ¿no? El consumo de servicios ha incrementado muchísimo. Y eso, ¿cómo se traduce en las implicaciones del mercado laboral? Bueno, hay un componente de lo que ahora se conoce como the gig economy, ¿no? Ahora, ¿qué es el gig economy? Todos estos trabajos que antes no existían y que en realidad empezaron a existir antes de la pandemia, pero la pandemia le dio un boost bien importante, ¿no? Una versión tropicalizada de esto es la gente que trabaja en Rappi, la gente que trabaja en Uber, todos esos son estos servicios, ¿no? Que sí ya existían antes, pero hubo un crecimiento desproporcionado durante la pandemia que trajo un nuevo equilibrio laboral y mayor movilidad laboral, ¿no? Entonces también eso implica que los trabajadores al tener mayor movilidad tienen como más poder de negociación, y este mayor poder de negociación se traduce en mayores salarios, ¿no? Esa es una posibilidad. Hay evidencia de que eso puede estar pasando en Estados Unidos. Encima de eso, también hay evidencia de que la migración hacia Estados Unidos durante el periodo de la pandemia se detuvo sustancialmente, y entonces hay como que esta deuda de migrantes que le ha pegado negativamente a la oferta total de trabajadores en Estados Unidos. Se ha hecho el catch-up, la migración, pero sí hay evidencia de que todavía hay un poquito de espacio. Y por último, yo creo que más importante, ¿hacia dónde va esto en términos de cómo está la canasta de consumo en Estados Unidos, la rotación de servicios, de bienes hacia servicios? Y lo que decías de que la inflación es muy baja de 2010 a 2020 como respecto a la meta de inflación en Estados Unidos, la mayoría de los economistas opinan que eso se debe a las exportaciones de China. O sea, al final, si tú empiezas a consumir cosas hechas en China, son sustancialmente más baratas que las cosas hechas en Estados Unidos, ¿no? De forma local, y encima de eso China tuvo una ganancia de productividad enorme, ¿no? Durante los últimos 20 años, que se tradujo en la capacidad de poder producir más barato, y eso se tradujo a que Estados Unidos como que importaba deflación, más bien, sí, importaba cosas cada vez más baratas, ¿no? Ahora, tienes este componente del cambio de la canasta, pero también tienes una reconfiguración geopolítica en donde no es obvio que en adelante China vaya a seguir exportando a Estados Unidos de una forma tan barata, ¿no? O sea, hay un riesgo importante de que regresamos a un mundo con mayores fricciones comerciales, con mayores tarifas, y eso pues entorpece el comercio y es inflacionario, por supuesto. Y en particular es inflacionario del lado de bienes, no de servicios. Y aunque ahorita todo el enfoque de dónde viene la inflación viene del mercado laboral y los servicios y así, hay un escenario en donde regresa la inflación de bienes como resultado de estas tensiones geopolíticas, ¿no? Ahora, en cuanto al mercado laboral, no sé si quisieras agregar algo en términos de esta granularidad que yo platicaba, ¿no? Sí, claro. Primero, estoy completamente de acuerdo con la lectura que haces tanto del mercado laboral como del desempeño del consumidor en Estados Unidos. Agregaría nada más en dos cosas, ¿no? Respecto al mercado laboral, que sí es cierto que el mercado laboral está sólido. Lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Y la frase que hemos utilizado, el mercado laboral se está debilitando. En el margen, eso también, al menos hace un par de meses, seguía siendo cierto, pero no está débil, ¿no? Eso me gustaría en primer lado decirlo. Pero ya si nos metemos a ver la desagregación por sectores, de por qué se está desempeñando así el mercado laboral, yo creo que hay dos
comentarios importantes. Uno tiene que ver con que la fortaleza de este mercado laboral justamente ha venido de una mayor demanda de servicios, ¿no? Y la mayoría de las ganancias en términos de empleos de los sectores que están relacionados al ciclo vienen por servicios, ¿no? La manufactura, y me refiero a Estados Unidos, la manufactura lleva años un par de años al menos que está bastante débil, ¿no? La construcción también, por lo cual el tema de servicios sigue siendo, pues es lo que soporta, vaya. Y eso es muy relevante porque Estados Unidos es una economía principalmente de servicios y eso también se ha reflejado en ganancias laborales, ¿no? Eso en primer lugar, que en parte también se explica por lo que acabas de comentar, que también pues hay este déficit de mano de obra que pues de alguna forma presiona la demanda de este producto, que en este caso es la mano de obra, ¿no? Eso decirlo por un lado. Pero por otro lado, y es donde importa esta granularidad, pues sí, al menos en los últimos meses, donde hemos visto una fortaleza o una especie de aceleración del mercado laboral, está exclusivamente enfocada, al menos en los sectores que no están relacionados con el ciclo, ¿no? En particular, servicios de salud y gobierno, ¿no? Entonces, eso también es un foco que hay que poner atención, porque quizá nos podemos ir con la finta de decir que el mercado laboral se está apretando más cuando quizá no sea el caso, ¿no? Insisto, los sectores que siguen más al ciclo, de manera muy lenta y muy gradual, como se había estado previendo, apuntan hacia una muy ligera, muy tenue desaceleración, que más bien, como tú bien lo dijiste, apunta a una normalización a los niveles prepandemia, ¿no? Eso respecto al mercado laboral. Y por el otro lado, me gustaría hacer el comentario sobre el consumidor, de un tema que también hemos comentado en este espacio, es que independientemente del mercado laboral, otra de las cosas que ha soportado los niveles resilientes de consumo tienen que ver con el efecto riqueza de los hogares, ¿no? Y eso se ha distorsionado muchísimo respecto a los niveles promedio o niveles prepandemia. ¿Qué significa esto? Que básicamente los hogares en Estados Unidos pues tienen ingresos a partir de su salario, a partir del retorno que tienen en sus activos. Vaya, en Estados Unidos está muy el precio de los hogares. El precio de los hogares, etcétera, es muy alto, pero por otro lado también tienen mucha inversión en activos financieros, ¿no? Entonces, dado que hemos visto años extraordinarios en el S&P, hemos visto buenos resultados en los activos financieros. Y en los precios de la vivienda. vivienda. En los precios de la vivienda, efectivamente, pues eso hace que en proporción haya aumentado lo que representa el ingreso de los hogares, esos dos componentes respecto a los salarios, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que los tres están creciendo, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma eso te sirve como una especie de cobertura ante pues estos meses donde vimos una cierta moderación del mercado laboral, pero que estuvieron apoyados por efecto riqueza, ¿no? Entonces, también decir que esto de alguna forma pues soporta las expectativas de que el mercado laboral, de que el consumo de los hogares siga manteniéndose con los niveles sólidos con los que están, pero hay que decirlo, también existe el riesgo, como siempre lo platicamos, de que una caída en el retorno de estos activos, pues entonces pueda tener un efecto también adicional dada la magnificación que ha tenido estos componentes, ¿no? Complementando tu punto, Carlos, todos los datos que estamos platicando son datos agregados. Al final, la economía de Estados Unidos es muy grande y es heterogénea. El 50% de la población más rica está viviendo justamente esos efectos, los efectos riqueza, el hecho de que el equity esté subiendo, que su casa esté subiendo, o ya eso ya es más particular hacia el 20% de la población, pues están muy contentos y todo funciona muy bien. Pero me gustaría hablar del qué es lo que tendría que ocurrir para que, digamos, que esa economía tan heterogénea caiga. O sea, el agregado ya no se vea tan bien. Dicho todo esto de otra manera, ¿cuál es el escenario de riesgo que vemos? ¿Qué es lo que debe pasar al final para que esto cambie? Pues bueno, eso yo creo que regresa al punto que hiciste reciente, ¿no? De que las valuaciones altas en muchos activos y crecientes en muchos activos, específicamente en el sector de bienes raíces y en el sector de renta variable, que es la mayor exposición de ese grupo, pues tengan una corrección, ¿no? Y eso puede generar el efecto riqueza negativo y puede generar incertidumbre, ¿no? Que también es una cosa que va en contra de crecimiento económico sostenido, ¿no? Pero a ver, entrando específicamente eso, pues
hasta ahorita el escenario apunta a que la economía americana va a tener un buen desempeño, a lo mejor marginalmente un poco más lento que lo que venimos acostumbrados recientemente, pero en general muy buen desempeño por arriba de lo que vienen los otros países. Y eso apunta a que renta variable americana siga siendo la estrella de la fiesta, ¿no? Básicamente. Pero hablando de esos escenarios de riesgo, ¿dónde crees que pudiera venir escenarios alternos que a lo mejor nos muevan ese escenario? Claro, a ver, yo quisiera decir, mientras más alta, y es algo que ya había mencionado, mientras más alta sea la evaluación, como que más sensible son los precios a la baja, ¿no? O sea, como que mientras más arriba estés, como que más lejos está el piso y entonces más duras son las caídas, ¿no? Y ese es el riesgo principal de los activos de riesgo en Estados Unidos, en particular del S&P, que sí está muy caro, ¿no? Y entonces eso lo hace particularmente sensible. Encima de eso, hay mucha incertidumbre con respecto a los precios, con respecto a la inflación, con respecto a lo que va a hacer la Reserva Federal, y encima de eso, la Reserva Federal ha sido muy data dependent, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salen datos y el mercado sobrereacciona a esos datos y causa caídas. Ahora, un riesgo grande es que una de esas caídas sea lo suficientemente estrepitosa como para asustar al consumidor. Y una vez que se asusta el consumidor en Estados Unidos, que se pierde la confianza del consumidor, puede haber un freno más obvio a la economía. Y eso, como la economía de Estados Unidos es muy flexible, puede suceder muy rápido, ¿no? Ese es uno de los riesgos, ¿no? Encima de eso hay muchísimos riesgos geopolíticos, ¿no? Que hemos estado viendo claramente en el Medio Oriente, en Rusia, con China. No sabemos cuáles van a ser los impactos de un incremento en tarifas, pero seguramente no le van a gustar al consumidor. O sea, no todo es miel sobre hojuelas para el consumidor en Estados Unidos, y para estos niveles de evaluación, un tropezón simple puede generar una caída importante. Lo que yo esperaría hace que la mayoría de los inversionistas empiecen a buscar dónde viene el siguiente rendimiento, ¿no? Yo creo que ese es el riesgo principal al escenario central. Claro. Oye, y dentro de las alternativas que existen a equity, ¿cuál consideras que sea? Claro, o sea, yo creo que depende de la magnitud, depende de cómo termine siendo el golpe, ¿no? Por ejemplo, este escenario en donde el consumidor en Estados Unidos realmente se asusta y hay una desaceleración económica como más fuerte, pues la alternativa son tasas, ¿no? La alternativa es duración. ¿Por qué? Porque pues, en esos escenarios hay un flight to quality, la gente se asusta, compra treasuries y eso pues baja las tasas, ¿no? Ahora, hay otro escenario, un escenario donde la Reserva Federal corta de más, ¿no? Y eso puede pasar simplemente por un asunto autorregresivo, de creer que la tasa natural está más abajo de lo que está y que simplemente quieran regresar a sus niveles prepandemia, y lentamente ves que la inflación no se está comportando mal, regalas un recorte porque al final nos importa el empleo, nos importa el mercado laboral y los precios se están portando bien. Hay un momento en donde ya hay tanta liquidez en el mercado que simplemente el mercado tiene que salir a buscar dónde alocar esa liquidez y qué activos de riesgo siguen, ¿no? Una vez que hayas agotado tu apetito de riesgo en Estados Unidos, ¿no? Y eso, para mí, podría ser un escenario en donde empieza a haber mayor rendimiento en Latinoamérica, en Europa, medianamente condicional a China, la situación de Europa, pero en Latinoamérica no tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque también tienes renta fija, que también tienes un problema de evaluación inverso, ¿no? O sea, tanto en renta fija como en renta variable, los activos de riesgo latinoamericanos están muy baratos, ¿no? Y entonces, a ver, si tú compras muy barato, eventualmente te va a pagar. ¿Cuándo? Es incierto, ¿no? Pero es mucho más fácil que te animes a comprar barato si hay un exceso de liquidez, ¿no? Y este exceso de liquidez, la verdad, puede suceder muy fácil. Ya se empiezan a ver ciertas presiones en Estados Unidos para que la Reserva Federal recorte de más, ¿no? Esas presiones llevan desde la campaña. Si esas presiones se materializan y tienes un exceso de liquidez, pues vas a tener otros activos de riesgo también haciendo el rally, yo creo. Correcto. Oye, pero además del escenario, ese digamos es un escenario positivo, ¿no? Porque no solo funciona Estados Unidos, aquí empiezan a funcionar otros mercados. El primero no. Cuando se asusta el consumidor, sí. Ahí sí. Ese no es, pero te dejo terminar. Pero hay un escenario también donde a lo mejor
Ahorita Estados Unidos está acaparando todo, digamos, está haciendo un crowding out de muchas otras alternativas que existen, ¿no? Si a lo mejor hay un escenario donde Estados Unidos tiene un desempeño más normal, más acorde a los demás activos, pudiera generar diversificación hacia otros. Pero también hay un escenario que es, supongamos que existe una corrección muy fuerte en el mercado accionario, que resulta que sí era una burbuja lo que estamos viviendo, soportada por buenos fundamentales, pero una burbuja a final de cuentas. Y en ese escenario, pues los inversionistas tienen que buscar, como bien dices, la siguiente fuente de rendimiento, ¿no? Claro. Y lo que nos podemos ver en la historia después de que reventó la burbuja de tecnología es que no solo se cayeron las valuaciones de los activos americanos, sino que se cayó el dólar, efectivamente, y eso generó una diversificación gigante y fue lo que generó el boom de activos de mercados emergentes, ¿no? Entonces, un poco hay un escenario negativo donde también existe espacio para que mercados emergentes y específicamente activos mexicanos puedan tener un buen desempeño, a pesar de que no necesariamente es un entorno bonito, ¿no?, en el que estamos viendo. No, por supuesto, ¿no? Tienes el ejemplo que ponías del dot-com bubble, ¿no? Explota esta burbuja, ¿no? Y después viene este mega recorte de la Reserva Federal, ¿no? Y este mega recorte de la Reserva Federal es el que genera la depreciación del dólar, es el que genera este exceso de liquidez y esta búsqueda de capital. Y yo creo que esa es la parte importante, que hay un momento donde la Reserva Federal corta de más, que después durante el 2008 fue criticado ese recorte como lo que generó la crisis hipotecaria, ¿no? Que el recorte fue demasiado profundo, ¿no? Claro. Pero al final lo que realmente está pasando es que ese exceso de liquidez deprecia el dólar y todos los activos se salen a buscar. Entonces hay un escenario feo en donde revienta el equity y se recortan las tasas y hay este exceso de liquidez. Hay un escenario donde simplemente se le pasa la mano a la Reserva Federal, pero igual tienes esa liquidez. O tienes simplemente un escenario en donde, por ejemplo, el Banco Central de Japón ya no te sube las tasas, tienes más liquidez de la esperada, el Banco Central Europeo te recorta las tasas, mucho más duro de lo que esperabas, porque la economía sí está muy débil, tienes más liquidez, y todo este exceso de liquidez tiene que buscar rendimiento, y es más fácil buscar rendimiento en los lugares donde está barato, ¿no? Entonces, sí hay varios escenarios, ¿no?, en donde estas oportunidades de evaluación te pagan, escenarios muy feos, escenarios no tan feos, ¿no? Pero son todos ellos en donde hay este retorno de liquidez, porque ahorita toda la liquidez se la ha chupado realmente en la evaluación del Standard & Poor's, ¿no? Esa es la verdad. De acuerdo. Oye, y en términos pasando un poquito a expectativa de tasas, el escenario base, ¿qué es lo que involucra para tasas en Estados Unidos y para México en particular? Claro, pues hay que empezar siempre por la Reserva Federal. La Reserva Federal, lo platicó justamente David hace un momento, va a tener las tasas más altas. Ahora sí, en número de recortes, ¿cuánto es lo que el mercado está preciando? El mercado tiene 1.5 recortes este año. Solo como dato, en estas mismas fechas, hace 12 meses, el mercado estaba esperando 6 recortes en 2024. Entonces, el escenario base es 1.5 recortes, de donde está actualmente. De ese 1.5, en diciembre fue la última política monetaria y ni siquiera la Fed trae 2 recortes. O sea, el mercado está todavía más negativo en el número de recortes. Lo siguiente que implica ya no solamente es la parte más corta de la curva, sino también es la parte larga. La parte larga, forzosamente, por lo que está diciendo David, pues tienes que tener tasas más altas. O sea, es un crecimiento sostenido en donde la economía va funcionando. Digamos que este es el escenario perfecto en donde la economía no cae nunca. Y entonces tú puedes tener tasas altas eternamente, pero tampoco tan altas que tiren a la renta variable. Y la inflación está encima del objetivo. Hablemos de por encima de 2%, pero al final todo esto te lleva a que vives en un mundo en donde tienes tasas altas y funciona la economía perfectamente de Estados Unidos. Esto me gustaría contrastarlo de manera muy enfática con lo que vimos en 2023. De hecho, en la gráfica que están viendo, el 2023 en octubre, en el segundo semestre, hubo la expectativa del mercado en algún momento fue de reaceleración.
Esto provocó que la tasa de 10 años, que venía de niveles de 4,5, rompiera el 5. Llegó hasta 5.20, pero en realidad el 5.20 fue momentáneo y a partir de ahí volvió a bajar. Entonces, si lo viéramos, de hecho, en cortes semanales, ni siquiera se ve el 5.20. La tasa estuvo alrededor de 5.15 y estuvo un par de semanas allí y después bajó. En abril del año pasado, otra vez empezó a haber la discusión de la economía se está reacelerando, no se está reacelerando, ¿dónde está? La tasa llegó justamente al nivel donde está el día de hoy. Hoy está en 4.70 y la pregunta tendría que ser, ¿la tasa de 10 años tiene espacio para seguir subiendo? Desde mi expectativa es, ¿puede subir a 5? Sí, puede subir a 5. De hecho, 30 básicos pueden ocurrir en un par de días en donde los datos del sector laboral o el crecimiento siguen sorprendiendo al alza. Es muy fácil que llegue a 5, la respuesta es sí. Sin embargo, que de manera sostenida se mantenga a 5, yo creo que esa es otra pregunta. Eso no me queda tan claro que vaya a ocurrir hacia adelante. Que se vayan a mantener altas, yo creo que sí. Esto lo contrasto con México y lo abro hacia oportunidades de dónde está el mercado en México. El Banco de México actualmente tiene la tasa en 10%, tenemos la próxima Junta de Política Monetaria justamente en 30 días. Aquí el mercado tiene una disyuntiva. Bueno, más que el mercado, los analistas y el mercado. El mercado dice que Banco de México va a recortar 25 puntos. El mercado de CETES justamente tiene esos mismos 25 puntos. Sin embargo, el mercado de derivados, donde hay más liquidez, los inversionistas internacionales compran justamente ese mercado. Ahí no solamente están 25, hay un poco más, hay 30 y tantos puntos de recorte, de 25 tienen una expectativa de que a lo mejor hay 50. En lo personal, yo creo que la probabilidad es de que recorte 50, pero depende mucho de lo que suceda a partir del 20 de enero. El 20 de enero es el cambio de gobierno en Estados Unidos. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Mi pequeño paréntesis es que estamos hoy siendo muy enfáticos en lo que está pasando en Estados Unidos y dependiendo de cómo vengan las políticas económicas de Trump, qué hagan los países en consecuencia debido a las tarifas, pues hacia allá es donde se va a mover el resto de la economía de Estados Unidos, el resto del mundo. Eso evidentemente impactado a los mercados. Y cierro mi paréntesis, regresando al espacio que tiene Banco de México, se ha ido yendo hacia arriba. Si nos paramos otra vez hace 12 meses, los inversionistas pensaban que la tasa de Banxico podía llegar hasta 7.50. No en 2025, sino un poquito más de mediano plazo, pero eso se ha ido poco a poco borrando y borrando y borrando. Es decir, Banco de México, con todo lo que estamos platicando, lo que está haciendo es debe tener una tasa más alta. Y eso también va de la mano con las tasas de largo plazo. Las tasas de largo plazo en México las vamos a ver en 2025 en 8%, difícilmente. Hoy están alrededor de 10.50, ligeramente más arriba de eso, pero números muy redondos, 10.50. Las vamos a ver en 8, no lo creo, pero de 10.50 las vamos a ver en 12, no lo creo. De 10.50 las vamos a ver en 11, a lo mejor sí, no lo dudo. Sin embargo, aquí es en donde el concepto del carry, es decir, las tasas están tan altas que atraen a los inversionistas, justamente lo que David mencionaba con lo que está pasando en Estados Unidos. La diferencia es gigantesca hablar de que Estados Unidos tiene tasas altas, a México tiene tasas altas, los inversionistas van primero a Estados Unidos, pero para poner todo esto en contexto, las tasas en México, en donde están hoy, tanto la parte nominal como la parte de Eudibonos, están tan altos como si ya hubiéramos perdido el grado de inversión y estuviéramos netamente fuera del grado de inversión. A ese nivel están operando hoy. Nuestro punto de vista es que no, en 2025 no se va a perder el grado de inversión y en 2026 o posterior, o sea, más hacia mitades del 26, las calificadoras van a dar su punto de vista de qué ven de la economía. Entonces, no vemos que las tasas en México tengan mucho espacio hacia arriba. Entonces eso hace que las veamos muy atractivas, tanto la parte media como la parte larga. Ahora, hablando específicamente de la parte corta media, nosotros vemos más espacio de lo que el mercado hoy tiene en los precios
de recorte de tasas. Entonces, en realidad nos gusta la curva. Evidentemente hay muchos asegúnes, horizonte de inversión, riesgo que puedes tomar. O sea, no todos los inversionistas pueden hacer esto, pero estamos positivos en términos de tasas. Un poco para recapitular, o sea, las tasas están altas, probablemente van a bajar, pero van a seguir estando en un nivel alto, al menos históricamente. Pero aquí la ventaja es el riesgo es un poco asimétrico, más hacia abajo que hacia arriba. Y segundo, no necesitas que baje mucho para que te pague bien renta fija, ¿no? O sea, de hecho, con que las tasas se queden donde están, ya te va a pagar más que te paga fondeo, ¿no? Cosa que no había pasado en los años anteriores. Ahora, con una ligera baja de tasas, 50 puntos base de baja de tasas en la parte larga, pues ya te va a dar un rendimiento bastante positivo, ¿no? Entonces ese es el efecto asimétrico, ¿no? Que logra una evaluación barata. Ahora, la pregunta es si efectivamente lo barato no se va a hacer todavía más barato, ¿no? Que esa fue la historia de 2024, ¿no? Sí. Aprovechando, a mí me gustaría retomar dos puntos que mencionó Federico y que lo voy a llevar un poquito otra vez a Estados Unidos, porque pues este año, al menos hoy donde estamos parados, depende mucho de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y en primer lugar tiene que ver con lo que hemos estado hablando con la política monetaria, pero particularmente la Fed. Es decir, ya mencionaste, David, que pues la expectativa hacia el cierre del 2025 es que probablemente todos los países desarrollados y la mayoría de emergentes tengan una tasa menor al nivel de hoy, quizá nomás exceptuando Japón, que pues está al revés en el ciclo, y el caso de Brasil, que es atípico. Pero la otra parte que decías, Federico, que al mismo tiempo, al menos a como estábamos hace unos meses, la expectativa de la tasa terminal es más alta, ¿no? Y por lo tanto, mencionabas entonces, ahí viene la Fed, ¿no? La Fed ha sido muy data dependent, hemos visto datos positivos. Y tenemos el segundo componente que mencionas y que también es el elefante en el salón, vaya, que es qué va a pasar el 20 de enero, ¿no? Llega Trump, va a poner los aranceles que dice, suponiendo que los pone, ¿qué va a hacer la Reserva Federal, ¿no? ¿Y a qué me voy con esto? Al menos tenemos el antecedente de 2016, donde pues pone los aranceles Donald Trump, y la respuesta de la Reserva Federal es esperar, ¿no? Y espera, y eso, es decir, la lectura de esto es que se espera que el impacto de las tarifas sea menor y transitorio, por lo tanto no reacciona, ¿no? Y después, pues bueno, viene la pandemia y demás, pero al menos si comparamos esos dos periodos, lo que hizo la Reserva Federal en ese entonces fue muy claro. Ahora, lo que esperamos que hagan este año está relacionado con lo que pasó en ese entonces, o dado que la economía también está en otro momento, pues podemos esperar un comportamiento diferente. Y es una pregunta abierta, ¿no? O sea, ¿a dónde podemos esperar? ¿Cuál va a ser la función reacción de la Fed? Esa es la cosa que digo, ante pues la expectativa de tasas y evidentemente pues la nueva política, porque creo que va a ser un año muy marcado por la política en Estados Unidos, ¿no? Algo que sorprende mucho de toda la discusión que hemos tenido hasta ahorita en términos de qué va a hacer la Reserva Federal es que casi no ha salido la palabra inflación, ¿no? O sea, si hubiéramos tenido esta discusión en 2023, en 2024, ¿no? La función de reacción de la Reserva Federal hubiera dependido del nivel de inflación, ¿no? Y ahorita como que no lo tenemos en el radar porque tenemos la expectativa de que, bueno, la inflación ya ha mejorado mucho y es un asunto de la economía real, pero esto regresa a tu punto de si es realmente sostenible o no es sostenible tener la tasa de interés en 5% en Estados Unidos, ¿no? Bueno, de entrada, una tasa de interés de 5% hace que para muchos consumidores en Estados Unidos adquirir una casa sea impensable, ¿no? Ahora, eso implica que no hay demanda, ¿no?, por casas, ¿no? Y entonces que el mercado laboral, el mercado de vivienda en Estados Unidos sigue estando completamente atorado y que se vuelve muy difícil para que los precios de las casas bajen porque simplemente el mercado no tiene liquidez porque las tasas están muy altas, ¿no? Entonces sí hay un problema en donde la inflación puede regresar al foco, y si la inflación regresa al foco, entonces sí puedes tener este escenario feo en donde las tasas suben y el equity cae y tienes pocos lugares a donde correr. Y uno de los lugares a donde realmente corres es a tener tu dinero en efectivo y que te pague fondeo, ¿no? Correcto. Y ese es un escenario en donde regresa el trade, ¿no?, de países que pagan alto carry,
¿no? En donde México se ve más atractivo, en donde Brasil se ve más atractivo, asumiendo de nuevo que el Banco de México no recorte mucho, que es más o menos el escenario central el que tiene preciado el mercado, ¿no? Entonces, sí hay un riesgo inflacionario aquí que no estamos viendo, y el retorno de ese riesgo pues es un upside para los países de acarreo, como lo es México y Brasil. Correcto. ¿No? Y yo creo que también, complementando lo que dices, mucho de las valuaciones altas en muchos activos, no solo en equity, sino en deuda, en los spreads de high yield y de corporativos, trabajan bajo el supuesto de que la Fed iba a normalizar las tasas de interés, ¿no? Y que muchos de ellos aprovecharon 2020, 2021 para alargar sus duraciones en su deuda. Pero ya estamos llegando a la época donde ya van a tener que refinanciar todo el mundo, ¿no? Entonces también los efectos algunos efectos que se esperaba y no se dieron con la subida de tasas, ahora sí se pueden empezar a materializar si es que la Fed y el riesgo inflacionario regresan, ¿no? Y la cosa es que ahora te pega, o sea, a ver, el riesgo es que las empresas que tienen esta enorme deuda que venza, ¿no? Que ya empieza a pasar este año, tengan que refinanciar esta deuda a estas tasas, ¿no? Y que la Reserva Federal simplemente no recorte tanto. Ahora, lo que pasa es que esto que debió de haber pasado hace 18 meses, te va a pegar en un momento en donde la economía está, como decías, debilitándose, aunque fuerte, ¿no? Exacto. Mientras que antes estaba claramente fuerte y fortaleciéndose, ¿no? Entonces, te agarra en un momento de mayor debilidad que de nuevo puede desencadenar esta pérdida de confianza del consumidor o otros problemas relacionados a la falta de liquidez en el mercado, ¿no? Correcto. Muy bien. Oye, Charlie, a ver, te voy a poner ahora a ti. En el tema de tipo de cambio, sé que es una pregunta bien difícil porque pues, hay muchas incertidumbres, específicamente del lado de Estados Unidos, que va a hacer Trump, pero hemos visto un movimiento bastante brusco en el tipo de cambio en el último año. Y la gran pregunta es, ¿eso va a seguir? ¿O ya está barato el peso? ¿O a lo mejor no está barato, pero el carry hace que vuelva a traer capitales y que se vuelva a fortalecer el peso? ¿Cuál sería tu expectativa ahí? Me aventaste la más difícil, chaval. Sí, yo sé. No, sí, mira, yo empezaría por ahí, ¿no? ¿Qué pasó en los últimos meses? Pues el dólar, sobre todo después de la elección de Estados Unidos, ¿no? El dólar se fortaleció de manera importante ante la expectativa, pues primero del desempeño económico, pero también pues, la expectativa de las políticas de Donald Trump, ¿no? De menos regulación, de las tarifas arancelarias, etcétera, que eso es positivo y para la economía estadounidense y por lo tanto también es positivo para el dólar en este caso, ¿no? Ahora, ya se ajustó de manera importante porque también tuvimos, comparado con el peso, vaya, lo digo a nivel global, estamos viviendo un entorno de fortalecimiento del dólar, pero a nivel local también eso se combinó con un debilitamiento del peso por factores idiosincráticos que los hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, me parece que en el escenario base, que es el escenario donde pues, la economía de Estados Unidos sigue fuerte, las políticas de Trump se materializan, creo que eso es positivo para el dólar, ¿no? Y creo que sí hay un espacio para que se siga fortaleciendo. Evidentemente no a la misma magnitud que lo hizo porque veníamos de un nivel muy bajo, un peso muy apreciado que pues hubo una corrección respecto a los niveles del peso, pero también adicional a lo del dólar, ¿no? Entonces, pues, en ese escenario sí veo un dólar más fuerte, aunque pues marginal, insisto, respecto a lo que hemos visto. Pero por otro lado, hay un escenario donde se puede repetir lo que vimos este fin de semana, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que el dólar pues ya estaba incorporando todas estas políticas que se han anunciado por parte de la nueva administración en Estados Unidos y salió un artículo del Washington Post donde se decía que Trump estaba buscando ser más cauteloso con las tarifas y que no iba a ser generalizado y eso pues rápidamente el mercado reaccionó con un debilitamiento del dólar, ¿no? Es decir, si Trump no viene tan agresivo como lo dice, pues entonces no es tan positivo para el dólar y entonces se tiene que normalizar un poquito esa expectativa y eso hace pues que el resto de las monedas, en este caso el peso en particular, pues pueda fortalecerse un poquito, ¿no? Otra vez regresar a los niveles de 16, 17 que vimos en otra ocasión, creo que nadie lo ve, simplemente porque las condiciones que nos llevaron ahí ya no están, como el diferencial de tasas, que si bien es cierto que sigue siendo amplio, no está en esos niveles, el desempeño de la economía mexicana y un montón de factores que simplemente no están ahí.
pero que puede pasar eso, ¿no? En la medida que, pues, enfrente problemas Trump en el Congreso o ciertas condiciones globales geopolíticas que también hemos mencionado que hagan difícil que se vayan materializando estos escenarios de Estados Unidos, pues también dan espacio a que pueda debilitarse el dólar y que pueda ser positivo para monedas del resto del mundo, ¿no? Yo solo agregaría un punto a lo que acabas de comentar. Bueno, 2 puntos. El primero es un comercial. Creo que vale mucho la pena escuchar el podcast en el que hablas justamente de las expectativas económicas 2025. Hay una liga justamente en este video. Pero bueno, ahí otra vez la plática ha estado centrada en Estados Unidos y en el próximo gobierno de dicho país. Y lo que creo que vale la pena resaltar es 2016. O sea, ¿qué fue lo que ya ocurrió? O sea, Trump ya fue presidente. Trump movía el mercado todos los días con un tweet. Lo mandaba a las 3, 4 de la mañana y todo el mundo estaba sorprendido en teoría, qué funcional era este presidente. Y lo que yo creo que vale la pena resaltar es qué tanto fue el delivery versus lo que dijo en 2016. Y lo voy a dejar como pregunta abierta a cada uno de ustedes. Ha sido muy agresivo en la forma en la que habla, así es Trump, en términos de cuánto quiere aumentar las tarifas a México, a China, lo que está dispuesto a hacer, cómo quiere negociar la guerra en Medio Oriente, en Rusia. ¿Qué expectativas ustedes tienen de verdaderamente el delivery, que es justamente el tema que acabas de hacer y que va totalmente en línea con el tipo de cambio, porque de eso depende la inflación, el crecimiento, el tipo de cambio, o sea, todo el resto de las variables? Entonces, abro la pregunta a ustedes, ¿qué esperan? Y más aún, la siguiente vez que nos sentemos a tener esta charla, pues ya tendremos algo de idea de lo que ha sido en los dichos versus lo que realmente está ocurriendo. Pues si quieres yo empiezo. A ver, yo como lo veo es mucho más fácil vender que hacer, ¿no? Y es bien fácil prometer y es bien fácil decir voy a hacer esto y la implicación de esto va a ser súper positiva para todos, ¿no? Pero ya en el hacer, ahí está el detalle, ¿no? Ahí está, por eso dicen el diablo está en los detalles, ¿no? Porque ya cuando empiezas a implementar políticas, siempre va a haber grupos afectados, siempre va a haber efectos negativos. Y creo que los mercados han apreciado muy bien el efecto positivo de esas políticas, pero no se han fijado tanto en el efecto negativo que pudiera traer. Entonces, creo que a medida que se empiecen a implementar, ahí se van a dar cuenta que sí trae un efecto negativo y que a lo mejor no es tan fácil cumplir con todas las expectativas que se prometieron en su momento, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a ser un delivery mucho más bajo respecto a lo que se está no solo prometiendo, sino priceando en muchos activos. Pero esa es su opinión. Yo agregaría que, mencionabas 2016, al principio cuando entró Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, había mucha volatilidad relacionada a lo que podía hacer y lo que decía y la probabilidad de que fuera a hacer lo que decía que iba a hacer. Pero en realidad, de 2016 a 2019, el mercado se fue acostumbrando a este ruido y lo aprendió a digerir mejor. Entonces, si tú veías al principio, la volatilidad relacionada a estos tweets era enorme y después se fue normalizando, ¿no? Porque como que fueron entendiendo realmente qué tanto iba a ser el delivery y también entendiendo qué tanto es su forma de expresarse y qué tanto es realmente lo que está pensando hacer. Que la verdad es que es un personaje histriónico. Si te lo tomas face value, es fácil que te asustes, ¿no? Pero el mercado se fue acostumbrando a esta forma de hablar, ¿no? Yo creo que ahorita, dado que la configuración del Congreso es mucho más favorecedora a que Trump haga el delivery, vas a ver otra vez esta volatilidad porque como que la probabilidad de que lo haga es más alta, ¿no? Pero igual, cuando veas que pasan los meses y que la tasa a la que están ocurriendo estas cosas es menor de la que esperabas, pues también yo esperaría que hubiera cierta moderación. No obstante, sí me gustaría subrayar que todo lo que hemos estado platicando hasta ahorita de perspectivas en lo que viene del año es muy geopolítico a diferencia de otros años, ¿no? Bueno. Si no es Donald Trump, es la situación en Ucrania. Si no es la situación en Ucrania, es la situación en el Medio Oriente. Hay otros riesgos que no hemos hablado de orden geopolítico y que esos en particular son muy difíciles de predecir, ¿no? Y que
tienen impactos muy grandes en un plazo muy corto, ¿no? O sea, como que el mercado reajusta a una realidad alternativa de una forma muy rápida, ¿no? Y eso hace que navegar este año en particular pues va a ser difícil, va a ser volátil, no va a ser como en 2024, que era... fue un año de baja volatilidad, más allá de qué activos rindieron bien y qué activos rindieron mal, exceptuando la parte de la apreciación sorpresiva del dólar que ya hemos estado comentando. En realidad la mayoría de los activos fueron de baja volatilidad, ¿no? Y yo esperaría que este año sea de mayor volatilidad, lo que puede ser, ¿no?, que incremente el valor de la diversificación y que de hecho reduzca esta como sobrefijación con la que empezábamos esta conversación del S&P, ¿no? ¿Por qué? Porque demasiada volatilidad te fuerza a diversificarse y voltear a ver otras clases de activo en otras regiones, ¿no? De acuerdo, y coincido con los dos. Igual agregaría, tratando de ver las cosas desde otra óptica, ¿no? Incluso que con tipos como Trump siempre es impredecible lo que pueda pasar, pero incluso con que vaya muy en serio, ¿no? Que yo creo que él sí cree que va muy en serio. En Estados Unidos, a diferencia de otros países, a pesar de que el partido del que es Donald Trump tiene la mayoría, pues suele haber deliberaciones al momento de aprobar las políticas, ¿no? Y creo que ha sido el tema incluso en la política estadounidense, sí, este famoso pues gran paquete de leyes que se quieren mandar todas en uno solo para que lo voten y lo aprueben, y ya ha habido pushback de los mismos miembros del Partido Republicano, incluso del líder del Partido Republicano en la Cámara Baja, ¿no?, diciendo queremos que sea separado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no a todos les conviene, dados a quién representan y demás, y es donde se dan estas batallas, vaya, que hacen difícil que realmente se apruebe todo lo que está diciendo de manera rápida, aunque lo quisiera, y a pesar de que tiene las mayorías, ¿no? Un caso en particular es el tema de la baja de impuestos, ¿no? Que Donald Trump pues ha prometido que va a bajar los impuestos corporativos. Cuando expiran hay unos impuestos que impulsaron en 2016, expiran este año, y más bien lo que están comprometiendo es a extender esos impuestos más que reducirlos, ¿no? Entonces, como que hay un montón de temas ahí que no son tan fáciles. Yo creo que donde hay más coincidencia es el tema migratorio, pero incluso ahí, pues la logística de implementar una política migratoria tan agresiva como la quiere Trump, pues dificulta que se materialice todo al 100% como lo dicen. Entonces creo que coincido en general que es difícil que todo lo que dice se vaya a materializar en el día 1, ¿no? Aún así, pues creo que va a ser muy volátil, porque justamente la política pues tiene sus tiempos, ¿no? Y lo que están viendo también los representantes en Estados Unidos y el mismo Partido Republicano y el presidente es que en 2026 hay nuevas elecciones para el Congreso, y pues que eso puede complicar pasar ciertas políticas, ¿no? Entonces va a ser la batalla de pues cuáles aprobamos este año, tratando de aprovechar la mayoría que tenemos, versus 2026 arriesgándonos a que el escenario político y económico sea distinto, ¿no? Pues muy bien. Bueno, pues creo que vale la pena nada más hacer una recapitulación. Creemos que la volatilidad va a seguir. Tristemente estamos enfrentándonos a un entorno geopolítico extremadamente volátil, y esa volatilidad creemos que va a continuar, un poco liderada por Estados Unidos, pero también hay otros países que van a jugar el juego también, y creemos que la mejor forma de enfrentar esa posible volatilidad que se puede dar en los mercados financieros como resultado de la volatilidad geopolítica es a través de un portafolio bien diversificado. Hay una magia de los portafolios balanceados, que es automáticamente venden el activo que sube de precio y compran el activo que baja de precio. Estás vendiendo caro y comprando barato, y se hace eso cada vez que se rebalancea. Esa es de las estrategias que más agregan valor en un entorno con alta volatilidad, y de hecho entre más volatilidad haya, más valor te generan esas estrategias. Entonces ahí nuestra recomendación siempre es tratar de diversificar lo más posible. Hay muchos activos muy baratos, tanto en México como en otros países, en otros mercados, que están muy atractivos en valuación y que en algún escenario pudieran florecer otra vez. Y por supuesto, esos portafolios tratan de aprovechar esas oportunidades. Entonces ahí nuestra recomendación es definan bien su nivel de riesgo para que definan en qué tipo de asset allocation quieren traer, pero un portafolio balanceado es el mejor vehículo para afrontar este tipo de situaciones hacia adelante. Y pues con eso
terminamos. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, David. Gracias a a ver si ustedes nos por la acompañas invitación. más seguido. Charlie, Fede, Gracias, chaval. muchísimas gracias. Y Gusto. nos vemos el mes que viene. Por favor, recuerden hacer sus preguntas en el chat y estamos con todo gusto para responderlas. Muchas gracias. Una disculpa, tuvimos una falla técnica de nuestro lado. Pero bueno, yo creo que resumiría del lado de los balanceados con posiciones también defensivas. Algo que hemos estado siendo muy activos es el tipo de cambio, en el peso. Estamos tratando de entrar y salir cuando vemos oportunidades. Insisto, cuando la palabra del juego es incertidumbre, va a haber volatilidad y eso implica que también va a haber oportunidades. Entonces estamos tratando de tomar estas oportunidades, las que son de corto plazo, de manera táctica, pero también tenemos un posicionamiento estratégico que va de largo plazo y eso lo vamos a seguir manteniendo probablemente durante todo este año, al menos de que algo cambie de manera importante. Después tenemos otra pregunta. Esta pregunta me gustaría pasársela a David. Nos hacen la referencia de la cartera vencida de las tarjetas de crédito en Estados Unidos está muy alta y que cualquier arancel podría implicar que se agudice justamente este efecto de la cartera vencida podría crecer. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto, David? Una de las razones por las cuales hay tanta certidumbre en cuanto al buen desempeño de la economía de Estados Unidos yendo hacia adelante es porque ahorita hay como muchos estabilizadores que no están actuando, ¿no?, en la economía de Estados Unidos, pero que podrían empezar a actuar si fuera necesario, ¿no? Entonces, en el ejemplo particular de las tarjetas de crédito, primero, no es tan obvio que un incremento en las tarifas reduciría de una forma como importante la capacidad de pago de los hogares. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hemos visto es que cuando hay noticias de tarifas, lo que ha pasado es que se aprecia el dólar. Entonces, desde el punto de vista del consumidor de Estados Unidos, como que tiene mayor poder adquisitivo afuera, ¿no? Entonces, o sea, si sube el dólar, las cosas que ellos ven en pesos o en yuanes se ven más baratas, ¿no? Y eso como que compensa en cierta medida el efecto de las tarifas y por lo mismo de nuevo, no es tan obvio que el incremento de tarifas apretaría la capacidad de pago de los hogares, ¿no? Ahora, asumiendo que sí sucede, asumiendo que no creo que sea el caso por lo que acabo de decir del dólar, ¿no? Pero asumiendo que sí el consumidor enfrente todavía mayores problemas para hacer pagos a sus tarjetas de crédito, dado el índice de morosidad y así. Bueno, en realidad lo que platicábamos pues todos nosotros hace unos momentos, es que la expectativa de recortes de tasas de la Reserva Federal se ha moderado sustancialmente y hasta ya ahorita Fed está diciendo que está en precio pues un recorte y cachito y no más que eso durante el año por parte de la Reserva Federal. Ahora, obviamente si hubieran realmente presiones fuertes sobre el consumidor, esas expectativas de un recorte se pueden volver 2 o 3 recortes y eso liberaría estas presiones, ¿no? Entonces, de nuevo, hay como muchos buffers en la economía de Estados Unidos ahorita en juego que dan cierta certidumbre sobre pues la estabilidad que nosotros esperamos y de la que ya comentamos, ¿no? Vamos a retomar la primera pregunta. Nos están comentando que no se escuchó muy bien. La pregunta que le hicimos a Carlos era acerca del efecto Trump sobre las transnacionales. Sí, claro. Sí, mencionaba que en primer lugar, pues como decíamos, ¿no? Hay mucha volatilidad y como acaba de decir David también, pues va a depender mucho del nivel pues de políticas que realmente se puedan implementar, que ya mencionamos que pues es difícil que todas al mismo tiempo puedan entrar en vigor, pero suponiendo pues que se da un efecto que se materializan los aranceles, ¿no? En particular esperaríamos, pues como dice David, ¿no? Un dólar más fuerte,
En el corto plazo también eso podría ser positivo para este tipo de empresas, que pues por un lado un peso más debilitado pues les podría favorecer, dado que también pues sus ventas son locales, aunque pues también el efecto de poderlos llevar a otros países con un dólar más apreciado, pues eso acaba siendo, puede ser positivo, ¿no? Entonces, no queda tan claro el efecto neto, dado que también en el agregado, pues definitivamente una política arancelaria pues sería negativa a la actividad económica. Nuevamente, ¿no? Va a depender de los precios relativos, cómo se muevan, es decir, el tipo de cambio que de un dólar más fuerte sería benéfico para las exportaciones. Y lo que entendemos, pues que más bien todo esto va a depender del dinero, tener un panorama más claro de cómo vienen los aranceles, estamos viendo. Y lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? En el mediano plazo seguimos creyendo que la guerra comercial de Trump es más enfocada hacia China y que esto, pues una vez pasada la revisión también del Tratado de Libre Comercio en 2026, que creemos que pues va a ser bumpy, ¿no? Va a tener algunos pues trastabilleos por ahí, pero que en el largo plazo va a ser positivo, pues pensamos que justamente México podrá haberse beneficiado de una política contra China más agresiva que pues pueda captar inversiones para nuestro país, ¿no? De igual manera, nos comentaron que la pregunta acerca de cómo estamos pensando hacer las estrategias de inversión no se escuchó muy bien, entonces repito la respuesta. El 2025 está empezando de una manera con muchísima incertidumbre. Ese creemos que va a ser la palabra del juego durante todo el año en inversiones. Entonces, mientras no sepamos exactamente hacia dónde va esto, hay que ser defensivos. Entonces, básicamente todos los portafolios los estamos planteando de manera inicial con un posicionamiento mucho menor al riesgo y conforme vaya avanzando puntualmente la política económica de Trump y vayamos obteniendo los resultados de qué sucede con la parte geopolítica, pues podremos entender de mejor manera cuál va a ser el resultado tanto en las tasas como el efecto en las compañías dentro de sus acciones. Entonces, para eso todavía falta. El punto inicial es incertidumbre, hay que ser más defensivos. Después tenemos otra pregunta que nos hacen acerca de em, la encuesta, que hay algunos apostadores que le dan un 30% de posibilidad a la economía de Estados Unidos, o sea, yo creo que la pregunta está relacionada con que hay ciertos entes que creen que la probabilidad de 30% de recesión en Estados Unidos no es no es un número que refleja lo que verdaderamente está pasando. Aquí te hago la pregunta, David, pero la voy a replantear. La probabilidad de recesión de Estados Unidos, si nos paramos hace 2 años, si recuerdo bien, estaba en 40%, no recuerdo si llegó a 50%, pero estaba por ahí. Y a partir de ahí empezó a disminuir de manera importante. Actualmente sí anda entre 20 y 30% más o menos, pero en términos de recesión, en términos de escenario, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a hay una recesión que puede venir en Estados Unidos? El resto del mundo sí está entrando en deterioro económico. Entonces, ¿qué es lo que tú percibes que puede mantenerse en la economía de Estados Unidos? A ver, ciertamente el nivel, o sea, los niveles del empleo, consumo, crecimiento del PIB, etcétera, de Estados Unidos, pues están por arriba de el promedio, ¿no? Y el promedio, pues luego nosotros nos gusta interpretarlo como el potencial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahorita la economía de Estados Unidos está del lado creciendo por arriba de lo normal, ¿no? Entonces, pues desde un punto de vista como muy ingenuo y muy cíclico, lo que sigue es
pues que se normalice y puede que incluso quede por debajo del promedio, ¿no? Simplemente desde un punto de vista cíclico, como que ahorita estamos en un pico y después pues, tiene que seguir un valle. Ahora, la pregunta relevante es ¿cuándo va a suceder este valle? ¿No? O sea, ¿cuándo va a suceder esta normalización? Y es ahí donde entra un poco la discusión más de corto plazo, que simplemente en 2025 es muy difícil que esto suceda, porque tienes a la Reserva Federal recortando y con muy alta probabilidad va a haber un estímulo fiscal en Estados Unidos que va a ser algún tipo de recorte de impuestos, ¿no? Ese no es completamente cierto aún, pero hay una muy alta probabilidad. Igual hay una muy alta probabilidad de que la Reserva Federal esté recortando. Entonces, estos dos factores macroeconómicos lo que hacen es que ponen a la economía de Estados Unidos en un estado como relativamente más fuerte, a pesar de que está como que por encima del promedio en términos de empleo, en términos de crecimiento. Entonces, eso como que alarga el ciclo de crecimiento, pues básicamente hasta donde alcanzamos a ver, en el horizonte de pronóstico, como nos gusta decirlo, ¿no? Y por lo mismo no vemos una desaceleración fuerte. Ahora, la segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿y esta fortaleza o debilidad de la economía de Estados Unidos, cómo se traduce, ¿no? A la probabilidad de que sucedan los aranceles? Y esa sí es una pregunta como mucho más como fina, porque no basta con que la economía de Estados Unidos esté bien para que estos aranceles sean implementables. O sea, tiene que estar extremadamente bien. Que si recordamos lo que pasó en 2016, realmente Trump se esperó a que la economía de Estados Unidos estuviera en un momento de mucha, mucha fortaleza antes de empezar a hablar de tarifas, porque le preocupaba que pues la discusión de tarifas impactara negativamente al consumidor. Entonces, una cosa es que la economía de Estados Unidos esté débil y otra cosa es que esté lo suficientemente fuerte como para aguantar tarifas, ¿no? Y esa pregunta puede que sí sea el caso, que no vaya a suceder este año y que Donald Trump se trate de esperar a que haya más recortes, a que pase lo de los impuestos corporativos y otra serie de factores que nosotros esperamos que fortalezcan la economía de Estados Unidos. Y una vez que esté más fuerte, pues probablemente podríamos empezar a ver alguna discusión de tarifas, ¿no? Eso es asumiendo que realmente se va a esperar a negociar desde un punto de vista de fortaleza como lo hizo en 2016, ¿no? Pero sí me gustaría como que distinguir que es diferente el nivel absoluto de la economía de Estados Unidos, que es fuerte, y el nivel relativo a que aguante tarifas, que esa sí es más discutible si va a suceder este año o no. Pues con eso terminamos la última pregunta que tenemos. Recuerden que pueden seguir haciéndolas a sus asesores respectivamente. Con muchísimo gusto podemos en el siguiente webinar responder aún más preguntas o si los asesores nos buscan también lo vamos a realizar. Entonces, pues con esto vamos a cerrar el webinar, el primer webinar de 2025. Que tengan un excelente inicio de año y nos vemos en la siguiente edición de este webinar. Muchas gracias.